¿Qué tal? Buenas tardes, muchachos. Buenas tardes. Buenas tardes, Hugo. Bien, continuamos con el penúltimo ejemplo de elementos sujetos a compresión. Recuerden que como elemento principal sujeto a compresión estamos tomando las columnas, aunque no es el único elemento en una estructura que está sujeto a compresión. Y también hemos hecho la aclaración de que estamos tomando como ejemplos columnas que están sujetas solamente a compresión, aunque estas son difíciles de encontrar en la práctica. En la práctica, en la realidad, las columnas siempre están sujetas a compresión y además a momentos flexionantes. O sea, son elementos sujetos a flexo-compresión, a una combinación de esfuerzos. Eso se verá en el siguiente semestre. Esto, bueno, este tema sirve como introducción justamente para ese siguiente semestre. Y este ejemplo en particular, bueno, pues es otra vez el modelo de una columna que consideramos que solamente está sujeta a compresión, pero si nos ponemos a pensar este modelo de qué sería, o sea, de qué estructura real sería, pues no, como que no se va a ajustar mucho, ¿no? Y se trata justamente de esto que están viendo en pantalla. El problema es obtener el valor de la carga distribuida, esta carga distribuida que está aquí arriba, arriba de esta columna con este elemento horizontal. O sea, el elemento horizontal le está transmitiendo la carga distribuida a la columna, la cual está empotrada en la parte de abajo y tiene 6 metros de alto. El elemento horizontal mide 4 metros hacia la izquierda, 4 metros hacia la derecha, o sea, es de 8 metros de longitud en total. Entonces, la pregunta es, ¿qué carga distribuida se le puede colocar a esta columna? Si vemos el modelo y lo lleváramos a la vida real, ¿en qué caso lo ubicaría? O sea, una estructura real, ¿cómo sería si el modelo fuera este? Estamos hablando de que la columna tiene este elemento horizontal y no está conectado a nada, ni a la izquierda ni a la derecha. Entonces, ¿qué estructura real podría ser esto? ¿Algún anuncio? A ver, un anuncio. ¿Qué decías, María Guadalupe? ¿Fuiste la que hablaste? Sí, iba a decir, eso es un espectacular. Ok, perfecto. Podría ser un anuncio espectacular. Sin embargo, ¿cuál sería el mayor esfuerzo en un anuncio espectacular? ¿Sería la carga de compresión? El momento en la base podría ser. Exacto. El momento de la base, el momento flexionante. Entonces, justamente lo que les comentaba, ¿no? Hay modelos como este, que si los llevamos a la práctica, pues lo que se nos ocurre es un anuncio, pero tendría momento. Porque recuerden que los anuncios justamente se caracterizan por ser estructuras muy altas. Digo, para empezar, este sería un anuncio muy chaparrito, ¿no? 6 metros. En realidad los anuncios espectaculares tienen la columna o el elemento principal que lo sostiene, generalmente son de más de 12 metros, 15 metros, 20 metros, ¿no? Porque la intención es que se vean a lo lejos. Entonces, tienen un brazo de palanca muy grande y con cualquier empuje pequeño acá en el anuncio, pues se genera un momento flexionante muy grande acá abajo. Entonces, bueno, son estructuras en la realidad que no están sujetas solamente a compresión. La columna, en el caso de los anuncios, pues no es un elemento que esté sujeto a compresión solamente, estaría sujeto a flexo-compresión. Pero bueno, vamos a suponer que este es el modelo de un anuncio y que no hay momento.
¿no? Que solamente tiene esta carga distribuida, que es el peso del anuncio, y que se lo transmite de compresión a la columna. Y la pregunta es, bueno, pues, ¿cuánto puede pesar ese anuncio justamente, ¿no? ¿Cuál sería la carga que puede soportar esta columna? Bien, entonces de eso se trata el ejemplo. Ahora, la sección de la columna. Por alguna razón se decidió que la sección de la columna sea de 4 placas soldadas. Esto pues, nos lleva a una sección que no vamos a encontrar en las tablas, ¿no? El manual del IMCA ni en el de ningún fabricante, porque la sección pues, la estamos fabricando nosotros. Nosotros compramos las placas, bueno, la empresa que se dedique a hacer la estructura, a montar la estructura de acero, pues fabrica la sección mediante placas cortadas a una cierta medida y con cierto espesor. Entonces, es una sección de la cual no tendríamos nosotros datos. Si nosotros la proponemos, pues nosotros tenemos que calcular sus datos, los datos que necesitemos para poder hacer nuestros cálculos. Entonces, bueno, la sección son 4 placas soldadas que por fuera, vista por fuera, la sección mide 60 por 60 centímetros y las placas son de 6.3 milímetros de espesor. Bueno, ¿qué hacemos? Pues justamente necesitamos, para poder nosotros calcular la carga que puede soportar esa columna, necesitamos su área y su radio de giro. Y para poder tener el radio de giro necesitamos el momento de inercia. Como es una sección cuadrada, el momento de inercia es el mismo para X y para Y. Si se fijan aquí ya ni siquiera ejes le estamos poniendo, porque pues es cuadrada, ya sabemos que inercia en X y inercia en Y serían iguales, y por lo tanto los radios de giro en X y en Y serían iguales también. Entonces ya ni nombre le ponemos a los ejes, simplemente calculamos área. ¿Cómo calculamos el área del acero? Bueno, pues podemos calcular el área de acero de cada placa y sumarlas, o lo podemos hacer como está hecho aquí. Sacamos el área del cuadro con las medidas de afuera y le restamos el área del hueco adentro. Entonces, por fuera mide 60, de 60 al cuadrado, menos 58.74, que es lo que mide adentro, ¿no? Restando los espesores. Y entonces nos quedan 149.61 centímetros cuadrados. Ese es el área de acero de las placas, de la sección transversal de las placas. 149.61 centímetros cuadrados de área de acero. Momento de inercia, hacemos lo mismo, calculamos la inercia del cuadrado de afuera y le restamos la inercia del cuadrado de adentro. Nos queda 87.902 centímetros cuadrados. Y con esa inercia y con esa área podemos calcular el radio de giro, 24.24. Este es el radio de giro, repito, para los dos sentidos. La columna evidentemente se puede pandear hacia los dos lados, hacia X o hacia Y, y girar alrededor de X o girar alrededor de Y cuando se pandea. Pero son iguales, ¿no? Entonces, vamos a tener solamente un valor de relación de esbeltez, y que es justamente este que calculamos aquí. Vamos a calcular el pandeo, la relación de esbeltez, sin considerar que haya pandeo local primero, ¿no? O sea, vamos a tomar como si no hubiera posibilidad de pandeo local. Entonces, la relación de esbeltez la vamos a calcular con esta expresión, K por L sobre R, y la K la vamos a tomar de acuerdo al valor del modelo que tenemos aquí de la columna. ¿A cuál se parece este modelo de columna empotrado y acá arriba que tiene esta barra? Se puede desplazar hacia la izquierda o hacia la derecha porque no está conectado a nada, y además en un momento dado podría girar, ¿no? Acá en el nudo de arriba, porque finalmente si eso está libre y esto está libre, pues esto el nudo puede girar. Entonces, ¿a cuál se parece? Bueno, pues se parece a esta condición de aquí, ¿no? En los extremos, empotramiento y extremo libre, que es la más la más desfavorable, digamos, ¿no? De las condiciones. Y el valor de K, entonces, por eso lo tomamos como de 2.1. Bueno, entonces, nos regresamos aquí a la columna y calculamos su relación de esbeltez, 2.1 por 600, que es la altura, entre 24 y 24, que es el radio de giro, y nos da una relación de esbeltez de 86. Esto es menor a 132 para el acero A36, que es, recuerden que el valor de 132 es el valor de la relación de esbeltez crítica de Euler,
Y lo que nos dice es que si es menor es porque es una columna no esbelta, con comportamiento no elástico, y entonces no podemos aplicar la fórmula de Euler directamente, aplicamos la fórmula del esfuerzo que hemos usado en los otros casos también, donde pasa esto, y sustituyendo, tenemos un valor de esfuerzo de 1701 kilogramos por centímetro cuadrado. Este va a ser el esfuerzo de compresión, el esfuerzo crítico de compresión que nos resulta sin considerar que haya pandeo local. ¿Por qué lo calculamos así? Bueno, porque este valor es útil para lo que sigue. Revisamos ahora sí pandeo local. Y tomamos primero los patines como elementos planos atiesados. Aquí en esta sección de placas, todos los elementos son atiesados, ¿sí? Porque no tienen bordes libres. Todos están sujetos unos con otros. Entonces, tanto los patines como estas placas que consideramos que son el alma, están atiesadas. Entonces, tomamos primero los que consideramos patines como elementos atiesados y su relación ancho-espesor debe ser menor o igual a esta expresión, al valor de esta expresión para la 0 a 36. Su relación ancho-espesor es 60 entre 6.3 o 600, 60 entre 0.63 o 600 milímetros entre 6.3 milímetros. Recuerden que aquí las unidades tienen que ser iguales. Y nos da un valor de 95, que es adimensional. El valor de esto es 39.36 para el acero A36. 39.36. Entonces, 95 es mucho mayor a 39.36. Se está pasando, ¿no?, del valor. Quiere decir que sí habría pandeo local en los patines. Tenemos que calcular entonces su ancho efectivo. Y aquí, para calcular el ancho efectivo, justamente es donde usamos un valor de esfuerzo, esta F que aparece en la fórmula, y justamente usamos esta que calculamos, 1701, que es el esfuerzo de compresión. Entonces, sustituimos valores y nos da el ancho efectivo de 35.78. Lo tenemos que comparar con el ancho real de la placa o del elemento, en este caso es esa placa de 60 centímetros. Entonces sí hay un ancho reducido, sí hay problemas de pandeo, sí sigue considerándose que habría problemas de pandeo local. Y entonces tenemos que calcular el coeficiente de reducción con subíndice A. Ese coeficiente de reducción lo calculamos pues al área total de la sección y le restamos un área que resulta de este cálculo de aquí, el ancho del elemento menos el ancho reducido, nos da un ancho, multiplicado por el espesor, nos da un área. Y esta área se la vamos a restar al área total y la dividimos entre el área total. Eso, por lo tanto, nos da un porcentaje. El porcentaje del área es el coeficiente de reducción. Entonces nos da un porcentaje o una fracción de 1 de 0.796. Este es el factor de reducción calculado para los patines que tienen problemas de pandeo, que son atiesados y que tienen problemas de pandeo local. Hacemos lo mismo, pero ahora con el alma. También es un elemento plano atiesado, pero como la consideramos alma, entonces este valor es diferente ligeramente a este. Este es 1.4, acá es 1.49 para el caso de las almas. Su relación ancho-espesor también es ligeramente diferente a esta, porque las placas que estamos considerando como alma, esta y esta, nada más revisamos una, claro, son iguales. Esta no mide 60 centímetros, mide un poquito menos de 60 porque está metida. Entonces le tenemos que quitar lo de la placa de arriba del patín y lo de la placa de abajo del patín. Entonces no nos queda de 60, nos queda de menos, que son 58.74. Entre su espesor, que ese sí es igual, fíjense, aquí está en centímetros y centímetros. Acá estaba en milímetros y en milímetros. Es exactamente lo mismo, ¿no? Nada más no vayan a revolver unidades. El resultado finalmente es adimensional. Nos da una relación ancho-espesor para este caso del alma de 93.23. Acá nos dio de 95. Entonces, bueno, ligeramente menor. Pero este valor es distinto, 41.9. Entonces, también se pasa, sí habría problema en el alma. Entonces también calculamos el ancho efectivo con la expresión que corresponda, que tenemos allá en las normas y que ya está transcrita aquí en las notas. Usamos otra vez el esfuerzo calculado, 1701, nos da de 36.29, que es menor a los 58.74, que es el ancho de la placa. Quiere decir que sí hay pandeo local. Calculamos el coeficiente de reducción, igual que el anterior, que es el área total menos un área reducida entre el área total, y nos da de 0.811 en este caso. Entonces tenemos dos coeficientes de reducción, uno para los patines, 0.796,
que es Q sub índice A porque son atizados, y uno para el alma, que es Q sub índice A también, porque también el alma es atizada, que vale 0.811. Aquí tenemos un Q, que es un factor de reducción general y que es el resultado de multiplicar el QS por el QA. No tenemos QS porque aquí no hay elementos no atizados, solamente atizados. Entonces, en realidad tenemos dos QAs, dos Q sub índice A. Entonces, usamos 0.796 del primer Q sub índice A y 0.811 del segundo Q sub índice A, y tenemos un factor de reducción general de 0.645. Esto es que vamos a reducir el esfuerzo al 65% más o menos. ¿Para qué? Para que no vaya a haber pandeo local. Vamos a tener que considerar que la columna resiste una carga más baja. Bueno, volvemos entonces, ya que tenemos este valor, volvemos a calcular la relación de esbeltez crítica de Euler y la volvemos a comparar con la relación de esbeltez de la columna. Porque en la fórmula, cuando sí hay pandeo local, esta fórmula, que es la relación de esbeltez crítica de Euler, aparece el factor de reducción aquí, disminuye al FY. Entonces, sin el factor de reducción, esta fórmula da 132 para el acero A36, pero ya con el factor nos da de 165, crece un poco. Sin embargo, bueno, en la relación de esbeltez de la columna esa no cambia, ¿no? Porque estas condiciones no cambian, y sigue siendo menor a 165, por lo tanto, sigue siendo una columna no esbelta, con comportamiento no elástico, y usamos la fórmula que no es la de Euler. Sin embargo, aparece aquí, la tenemos que recalcular, porque aquí aparece cuando hay problemas de pandeo, tenemos que usar el factor de reducción. Entonces es la misma fórmula, nada más aparece la Q aquí, y también aparece acá en el exponente, afectando al FY. La recalculamos y nos da 1092. Antes nos había dado, sin calcular pandeo local, nos había dado 1701. Ahora, considerando el pandeo local, nos da 1092. Y logramos por centímetro cuadrado. Ahora sí, con este esfuerzo de compresión, vamos a calcular la carga en la columna, la que resiste la columna. Entonces, esfuerzo por área, por el factor de reducción, nos da 147.036 kilogramos, 147 toneladas. Pero esa no es la carga que le podamos aplicar. Recuerden que tenemos que afectarla por el factor de carga. Entonces, la carga real que le podemos aplicar son 105.026, 105 toneladas. Y la pregunta del problema es qué carga distribuida le podemos colocar a la columna. El elemento horizontal que tiene la carga distribuida, mide 8 metros. Pues entonces nada más la carga que acabamos de encontrar de 105 toneladas la distribuimos en los 8 metros, esto es, la dividimos entre 8, ¿no? Y tenemos con eso la carga por metro lineal. Entonces tenemos 105.026 entre 8 y nos da 13.128 kilogramos o 13.13 prácticamente, 13.13 toneladas por metro. Esta es la respuesta al problema. Esta es la carga que le podemos aplicar por metro a esta barra horizontal, que a su vez se convierte en una carga de compresión para la columna, que puede resistir solamente esa carga, 105 toneladas, o 13.13 toneladas por metro lineal. Acá arriba queda la pregunta. Bien. Esto que hicimos de calcular los datos de la sección, acuérdense, si es una sección que no es comercial, lo vamos a tener que hacer siempre, ¿no? A nosotros se nos puede haber ocurrido, o bueno, a ustedes se les puede ocurrir cuando estén diseñando, pues que sea un tubo circular, si esto sí realmente es un anuncio, casi siempre se usan los tubos en los anuncios, para que sean un poco más estéticos, pero no necesariamente tiene que ser siempre un tubo circular, puede ser un tubo cuadrado, puede ser un tubo rectangular, puede ser una sección tipo I, o puede ser una sección hecha con placas, como en este caso, pero además, si a ustedes se les ocurre, pues pueden hacer una sección triangular, hecha con placas en forma de triángulo, por ejemplo, ¿no? O sea, nada se los impide. ¿Qué pasa? Bueno, pues tienen que calcular su comportamiento nada más. Y tienen que calcular los datos de la sección porque no los van a tener. Es una sección que ustedes están inventando. Se pueden inventar una sección con dos perfiles tipo I,
o un solo perfil tipo I, pero con placas en los lados para cerrarlo, o dos perfiles con placas, o dos canales también, podrían haber decidido poner dos canales, o un perfil tipo I y un canal a un lado y otro canal al otro. O sea, se pueden hacer muchas combinaciones para formar una sección. Sin embargo, cuando tenemos la sección combinada, o sea, creada por nosotros, no vamos a tener sus datos en las tablas, vamos a tener que calcularlos. Ahorita aquí calculamos nada más dos cosas que son muy simples, pero cuando estemos viendo otros tipos de esfuerzos, pues necesitamos otros datos que ya no son tan simples de calcular. Bueno, son simples, más bien son un poco más laboriosos de calcular, porque no vamos a encontrar ninguna tabla en donde nos los dé. Si es un solo perfil laminado, fabricado, ahí sí, ese sí lo vamos a poder tomar de la tabla toda la información. Bueno, hasta aquí el ejemplo. Ahora, ¿qué pasa cuando, hasta aquí todos los ejemplos que hemos hecho son de revisión? O sea, esto es, nos están poniendo ahí el modelo, nos están dando cuál es la sección y nos están preguntando qué carga se le puede aplicar a esa sección con esas condiciones. Pero ¿qué pasa cuando no tenemos el modelo y cuando no tenemos el perfil? Que precisamente lo que tenemos que hacer, que es lo más común en las estructuras reales, es que nosotros tenemos que diseñarlas. Y esto es, nosotros tenemos que proponer qué perfil, de qué tipo, de qué tamaño, etcétera. Lo que tenemos son los datos, resultado del análisis, y que nos dicen, ok, tienes que diseñar una columna que soporte 150 toneladas y mide 3 metros, ¿no? Nosotros tenemos que decidir cuál perfil poner, si ponemos un perfil tipo I, si ponemos dos canales, si ponemos un solo canal, si lo hacemos de placas, si lo ponemos redondo, si lo ponemos cuadrado. O sea, depende, claro, todo esto de la estructura que estamos diseñando. Entonces, el diseño, pues empieza desde ahí, ¿no? Desde decidir qué tipo de perfil. Y luego, si yo decido poner un perfil tipo I para esa columna que tiene 3 metros de alto y que va a tener que soportar una carga de 150 toneladas. Ok, entonces yo puedo decir, ok, yo voy a poner un perfil tipo I, pero ¿cuál? En la lista, en las tablas de los perfiles tipo IR, hay como 300 perfiles o más. Entonces, ¿cómo le hago para encontrar el que con estas condiciones que tengo me resista 150 toneladas? Bueno, tengo que pensar, tengo que empezar por algún lugar. Una opción, pues es tomar el primerito de la lista y entonces revisarlo. Pero si el que me va a dar resultado va a ser como el número 30 y tantos de la lista, pues entonces voy a hacer 30 y tantas revisiones, ¿no? Porque empecé con el primero, luego tomo el segundo, luego el tercero, el cuarto, el quinto, los voy revisando todos y ya cuando vaya en la revisión número 35, 36, ya me encuentro con que ese ya medio cumple, ¿no? Y entonces ya ahí lo busco. Pero evidentemente hacerlo así pues, nos llevaría mucho tiempo, ¿no? Así lo hacen los programas que diseñan, pero pues, los programas que diseñan lo pueden hacer en segundos, ¿no? Toman las listas de los perfiles y pues, los revisan todos, desde el más chiquito hasta donde se encuentran uno que cumple, y nos van dando los resultados, este cumple, este cumple, este cumple, ¿no? Nos dan las opciones. Pero si lo estamos haciendo a mano, pues está medio tardado eso. Entonces, lo que podemos hacer es brincarnos o tratar de irnos a un perfil que más o menos consideremos nosotros que puede funcionar. Si ya tenemos experiencia en diseño, eh, si ya han diseñado muchas columnas o revisado muchas columnas, pues entonces más o menos pueden empezar así directo sin hacer nada, porque ya saben más o menos cuál es la medida, ¿no? Si a mí me dicen, por ejemplo, me ponen un modelo, es una columna de 3 metros, empotrada abajo, articulada arriba, y tiene que soportar 200 toneladas. Y hay que solucionarlo con un perfil tipo I. Yo ya me voy casi directo a la tabla a buscar uno que ya sé más o menos, o sea, no soy adivino, pero más o menos, por la experiencia de todas las que ya he diseñado, pues ya me voy más o menos a uno y reviso ese primero. Y ya de ahí, si me quedó abajo de la carga, bueno, pues ya tomo el que sigue más grande o me salto dos más grandes. O si me quedó muy sobrado, bueno, pues le bajo un poco al tamaño, ¿no? Empiezo a jugar ahí con las dimensiones, pero entonces nada más hago 2 o 3 revisiones. A lo mejor le atino a la primera, ¿no?
Pero, y si no, pues hago 2 o 3 revisiones de perfiles distintos y ya, y encuentro cuál es la solución. Pero cuando no se tiene mucha experiencia, pues entonces tenemos que hacer algo para poder proponer, hacer la primera propuesta. Bueno, pues aquí está una sugerencia, porque así dice, se sugiere una secuela de cálculo para el diseño de columnas. Y a lo que se refieren con las sugerir la secuela es de cálculo es justamente esto de cómo llegarle al primer perfil para no revisar tantos. Porque finalmente el diseño de la columna, pues se trata de hacer muchas revisiones, ¿no? De revisar, tanteos, ¿no? Hasta que encontremos cuál es el que cumple. Que es lo que hemos estado haciendo en los ejemplos, nada más que los ejemplos no estamos diseñando, nada más estamos revisando ya un específico, ¿no? El diseño finalmente se convierte en revisiones, ¿no? Hasta encontrar el que es adecuado. Entonces, para no hacer muchas, podemos seguir esta secuela si ustedes quieren. Suponer una relación de esbeltez dentro de los rangos permitidos. ¿Qué es una relación de esbeltez permitida? Bueno, del rango permitido para una columna o un elemento sujeto a compresión. Bueno, recuerden que hay un límite de 200, hay una relación de esbeltez límite que es 200. Si un elemento sujeto a compresión tiene una relación de esbeltez de 200 o más, va a resistir muy poquita carga de compresión. Realmente no es un elemento que funcione, ¿no? Es muy esbelto si tiene una relación de esbeltez de 200. Entonces, ¿cuál es una relación de esbeltez más o menos aceptable dentro de un límite? Bueno, entre 80, 70 y entre 120, 130. No quiere decir que no podamos tener una columna o un elemento que tenga más de 130 o menos de 80, pero eh, un rango para poder hacer una primera propuesta, un rango aceptable podría ser eso, entre 80 y 130, digamos. Entonces, yo propongo una relación de esbeltez y con esa relación de esbeltez puedo despejar el radio de giro necesario y el esfuerzo crítico que está asociado a esa relación de esbeltez. Esto es, fíjense en la relación de esbeltez que calculamos aquí de inicio, ¿no? Entonces, si yo conozco las condiciones de la columna, porque tengo el modelo, ¿no? Lo que no tengo es la sección, pero sí tengo las condiciones de la columna y me dicen, diseña esta columna para que soporte 150 toneladas. Ah, bueno, entonces, propongo una relación de esbeltez de 100, digamos, ¿no? Entonces, si yo esto lo igualo a 100, puedo despejar de aquí el radio de giro. Y entonces, si yo propongo que la sección sea una sección tipo IR, o sea que con eso lo voy a solucionar, con una sección tipo IR, bueno, pues con este radio de giro yo puedo ir a las tablas y buscar qué perfil IR tiene un radio de giro más o menos como ese. Y entonces elijo ese perfil. Y calculo la relación de esbeltez real, ya con los datos reales, y calculo también un esfuerzo crítico, y también puedo determinar cuánta área necesito. Y la comparo también con el perfil que estoy proponiendo, a ver si más o menos tiene un área como esa. Y si no, si el área es distinta, bueno, pues entonces voy y busco un perfil que tenga un área parecida. O sea, ahí empiezo a jugar con todos los datos que tengo en las tablas, ¿no? De los perfiles que tengo. Finalmente ya jugando con eso, con el radio de giro y con el área, puedo proponer una sección cuya área y radio de giro sean aproximadamente los que estoy pensando que necesito. Y entonces parto del número 4 que está aquí, que es hacer la revisión como en los ejemplos anteriores. Ahora sí ya tengo un perfil determinado y unas condiciones determinadas. Entonces, si yo tengo esto, digo, necesito que cumpla, que soporte 150 toneladas, y el perfil, pues va a ser este que estoy proponiendo, ¿no? Digamos que es un IR. Saco los datos del perfil, área, radio de giro, etcétera, y hago la revisión, tal y como lo hicimos aquí. Y si al final me sale que la carga sí me da 150, pues entonces ese perfil es una posible solución. Pero si no, si me sale un perfil, ese perfil que propuse, el primerito que propuse, y me sale su carga de 142, necesito 150. Ah, bueno, pero ya sé que estoy cerca, entonces lo que hago es proponer un perfil un poquito más grande que ese, o sea, que tenga un área un poco mayor, un radio de giro un poco mayor, aunque el área la mantenga, este,
Y a lo mejor esa segunda propuesta ya me da los alrededor de los 150 toneladas de carga. Evidentemente no vamos a encontrar un perfil que nos dé la carga exacta, ¿no? Vamos a tener que tener ahí que decidir si me quedo con el perfil que me dio 149 toneladas o con el que me dio 152 toneladas. Recuerden que no pasa nada si proponemos un perfil que soporte o un elemento que soporte un poquito menos de lo que necesitamos o un poquito más. ¿Cuánto poquito menos y cuánto poquito más? Ahí entra el criterio de quien esté diseñando. No puede ser demasiado abajo porque estamos del lado de la inseguridad, pero tampoco puede ser del lado demasiado arriba porque estaríamos gastando de más. Entonces ahí tiene que ser equilibrado. ¿Cuánto? En ninguna norma nos dicen cuánto de menos o cuánto de más. En las normas siempre nos dicen, la carga tiene que ser, acuérdense, la premisa que se tiene que cumplir siempre al principio, ¿no? Carga última debe ser mayor o igual, perdón, menor o igual a la carga resistente. O al revés, la carga que resiste, la carga resistente debe ser mayor o igual a la carga última. No nos dicen, puede ser tantito mayor o tantito menor. No. Nos dice que tiene que ser mayor o igual, o sea, del lado de la seguridad. Sin embargo, ya cuando estamos en la práctica, pues nosotros podemos decidir que si le falta un poquito, pues no estamos precisamente del lado de la inseguridad, porque pues tenemos todos estos factores de reducción, de resistencia, aumento de carga, etcétera, que nos cubren un poquito esa deficiencia. Y sobre todo además porque pues a lo mejor no tenemos más perfiles, o sea, no hay un intermedio, ¿no? Son los que se fabrican y esos son lo que tenemos. Claro, siempre la parte más segura pues, es irse al que resiste más, que nos queda más seguro. Les decía, en la práctica, cuánto de un poquito de menos y cuánto poquito de más? Bueno, pues más o menos un 10%. Un 7%, un 6%, pero no pasarnos del 10% de más ni del 10%, sobre todo no del 10% de menos. Si ustedes deciden dejarlos sobrados, bueno, pues que no sea demasiado sobrado, porque recuerden que hacer ingeniería, pues también es cuidar, hacer ingeniería en todos los aspectos, no nada más en la seguridad, sino también en lo económico. Entonces, no se puede exagerar tanto. Bueno, entonces, el diseño de columnas consiste en esto. Finalmente hacemos una propuesta, la revisamos y si no nos da, pues volvemos a hacer otra, la revisamos y si no nos da, pues volvemos a hacer otra. Pero para no hacer tantas, pues podemos empezar más o menos calculando, tanteando dónde empezar para no tener que revisar muchos perfiles o muchas secciones. Repito, cuando ya se tiene experiencia, pues ya lo pueden hacer más rápido. Bueno, el último ejemplo justamente consiste en diseñar una sección tipo I, esto es, escoger una sección tipo I, que pueda soportar una carga de 50 toneladas con estas condiciones. Y otra vez es una columna que tiene el extremo libre y empotrada abajo, y que tiene 5 metros de alto. Entonces, se va a tratar de diseñar. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a hacer esto de la secuencia precisamente que se sugiere para poder encontrar un perfil de las tablas que nos dé la resistencia de 50 toneladas. Esto, bueno, lo haremos en la clase de mañana. Va a ser la última clase ya del semestre. Y después, bueno, pues tendremos exámenes. Primero, necesitamos hacer un examen parcial. Jefe de grupo, ¿quién es el jefe de grupo en esta sección? Soy yo, ingeniero. Fernando, ok, sí, Fernando. Ponte de acuerdo con tus compañeros. Necesito que me den una fecha para el parcial. Recuerden que el parcial lo vamos a hacer del tema de tensión, todo lo del tema de tensión. Y el final lo vamos a hacer con el tema de compresión. Necesitamos hacer un examen parcial para que puedan ustedes promediar calificación. De lo contrario, tendremos que hacer un solo examen final con los dos temas y sería lo que saquen ahí sería la calificación que tengan. Entonces, es mejor para ustedes dividirlos y poder promediar. El examen final está programado, como ya lo saben, para el viernes 10 de diciembre. Ese no lo vamos a mover, el final ahí va a ser. El parcial, pues necesitamos hacerlo antes de esa fecha, antes del 10. Entonces, necesito, Fernando, que se pongan de acuerdo y que me den fechas tentativas. No va a ser precisamente la que me den, pero yo tengo que coordinar con los otros grupos que tengo
para poder hacer el examen en el mismo día. De hecho, si se pueden poner en contacto con los jefes de grupo de la segunda y cuarta secciones, porque haríamos el examen el mismo día, el parcial y obviamente el final también, ese mismo día. Entonces, traten de coordinarse, de ponerse de acuerdo y que me den una fecha. Te pido, Fernando, que sea hoy mismo para poder ir preparando, ¿no? Saber qué fecha es y poder ir teniendo ya todo listo. Sí, está bien, ingeniero. Entonces, bueno, ya te pondrás de acuerdo por ahí y el final, pues de todos modos es el 10 de diciembre. Tenemos clase todavía mañana, vamos a ver este último ejemplo y con eso terminamos. Que tengan buena tarde y nos vemos mañana. Igualmente, Inge, nos vemos. Buena tarde. Nos vemos. Buenas tardes. Y disculpe, ingeniero.